Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 241. Descendiente de la deidad del mar. El descendiente de la deidad del mar mantuvo su semblante sin cambios. Con el pelo ondeando al viento, levantó la alabarda con una mano y avanzó. Poderosas mareas doradas surgieron y explotaron con un sonido jon. Xiao se movió de lado de inmediato, evadiendo el ataque. La luz se arrastraba detrás de la alabarda como la cola de un cometa mientras la luz dorada barría el aire. Kila, el río estaba cortado en el medio. Putón, una enorme roca tan pesada como 80 a 90 mil jin fue hendida en mitades antes de caer al río, salpicando agua por todo el lugar. La escena era demasiado aterradora. Como el campo Dao del arcaico Kunpeng, esta región insular no era un lugar común. A pesar de que individuos poderosos estaban peleando, rara vez se rompía alguna de estas rocas de montaña. El poder de ese único barrido podría devorar montañas y ríos, pudiendo conquistar todas las regiones. La multitud se sobresaltó. El formidable chico había alcanzado la cima de la perfección en el nivel de transformación espiritual. Poseía una fuerza tan incomparable que llamarlo una deidad adolescente reencarnada del mar no sería una exageración. Las pupilas de Xiao se contrajeron, porque la situación no le parecía bien. Naturalmente pelearía de frente si estuvieran en el mismo nivel de cultivo, pero actualmente, solo acababa de alcanzar el nivel de transformación espiritual. Después de ser acorralado así, no tuvo más remedio que defenderse. El descendiente de la deidad marina miraba condescendientemente a todas las demás criaturas, e incluso sus sirvientes actuaban de manera similar, lo que hacía que fuera demasiado difícil de soportar para cualquiera. Mataste a mi sirviente, así que vas a pagar con tu vida. El descendiente dijo con calma. Su cabello azul caía suelto y brillaba intensamente. Sus ojos melancólicos parpadearon cuando levantó su alabarda de nuevo. ¡Wen! Maremotos de luz carmesí se alzaron ferozmente en el cielo. Xiao tomó la iniciativa esta vez, ya que no le quedó otra opción. Como alguien en el nivel inicial de transformación espiritual, no tuvo más remedio que usar todo su poder para luchar. 10 pasajes celestiales aparecieron simultáneamente, interconectándose en un anillo de buceo mientras lo rodeaba. Parecía estar de pie bajo un sol abrasador mientras una luz resplandeciente brillaba a su alrededor. En ese momento, un extraño poder surgió de la nada. Una energía auspiciosa se alzó y restringió todo el lugar. Con el anillo divino inmortal, Xiao agitó su espada y dio un paso adelante como un dios celestial. El cielo y la tierra temblaban con cada paso que daba, y el mundo parecía resonar con él. La multitud cercana se sorprendió cuando se dieron cuenta de que habían sido completamente inmovilizados por el anillo divino. Estaban completamente quietos como esculturas de arcilla o madera. La espada rota parecía imparable cuando la luz negra brotó de ella. Xiao balanceó su brazo derecho, golpeando hacia la cabeza del descendiente. Muchos estaban conmocionados y sacudidos por esto. El chico del clan marino parecía incapaz de moverse. No trató de defenderse, solo se quedó allí. Maestro. El grupo de luchadores del clan del océano se asustó mientras le gritaban. Los 10 pasajes celestiales se habían unido en un espléndido anillo divino. Una escena tan formidable conmocionó a cada uno de ellos. Mientras todavía estaban asustados y todo parecía haber sido decidido, todo cambió. Una luz dorada abrió el cielo. El joven en medio del campo de batalla levantó el brazo que sostenía la alabarda hacia el cielo. Su cuerpo estalló con los rayos montañosos de luz divina, y su cabello azul bailaba salvajemente en el aire mientras sus ojos brillaban con un rayo frío. Dan. Se defendió de la espada rota con su alabarda. El impacto resultó en una explosión de luces resplandecientes, que hizo que la gente gritara y gritara. Muchos de ellos tosieron sangre al verse atrapados en el ataque antes de volar. El impacto fue asombroso y el poder estaba más allá de la imaginación de las personas. El descendiente de la deidad marina permaneció indiferente. No se inhibió en absoluto y continuó actuando condescendientemente. Su aura de invencibilidad floreció aún más cuando señaló la alabarda hacia Xiao. El mocoso diabólico se estremeció por dentro. Este individuo era demasiado aterrador y poderoso hasta un nivel ridículo. En realidad no podía mantener a su oponente en su lugar. Sin embargo, esto no lo desanimó, porque acababa de entrar en la transformación espiritual. El joven del clan del océano tenía una mirada seria en sus ojos mientras caminaba constantemente hacia Xiao. La tierra se sacudió a sus pasos, como si un enorme ser estuviera marchando.
La armadura dorada irradiaba espléndidas luces, como un dios que desciende a este mundo. La luz dorada se elevó violentamente de repente cuando el niño corrió hacia Xiao sin decirle una sola palabra. La alabarda voló por el aire, haciendo que la luz dorada surgiera y galopara como miles y miles de caballos y soldados. Toda el área se volvió caótica. Todos temblaban en la escena cuando se vieron obligados a huir a la distancia. Xiao evitó la confrontación directa y lanzó un largo grito. El anillo divino brillaba como el sol mientras rodeaba la espada rota. Cuando las dos armas chocaron violentamente, se produjo un sonido metálico desgarrador que sacudió una de sus almas. En este instante, los símbolos cubrieron el cielo e inundaron todo el lugar. La pelea entre los dos fue demasiado horrible. La luz carmesí se desvaneció cuando los dos se alejaron el uno del otro. El pecho de Xiao se agitó mientras jadeaba por respirar. Si hubiera luchado sin la espada rota, probablemente habría perdido la vida con su nivel inicial de transformación espiritual. La alabarda dorada en la mano de su oponente tampoco era ordinaria. Definitivamente fue un tesoro supremo transmitido desde la antigüedad. Fue extremadamente sobresaliente y poderoso hasta el punto de ser un poco aterrador. No tengo rival. ¿Quién se atreve a pelear conmigo? El joven del clan oceánico habló mientras sonidos metálicos ensordecedores resonaron en el aire como truenos. Él era extremadamente engreído, e incluso después de ver cuán misterioso y extraordinario era Xiao, todavía actuaba así. Con la alabarda en la mano, su armadura dorada brilló brillantemente mientras avanzaba como una deidad marina. Olas doradas surgieron a su alrededor, dándole una mirada majestuosa e invencible. Entonces ven y vénceme. Respondió el mocoso diabólico, la luz divina brotó de sus ojos. A pesar de que la situación era extremadamente desventajosa para él y podría costarle la vida, aún no tenía miedo. Su creencia en sí mismo no renunció ni un poco. Después de entrar en este nivel, creía que no podía ser derrotado. Aún no había sido derrotado, por lo que anhelaba un oponente fuerte. Dan. La colisión envió chispas volando. La alabarda dorada presionó nuevamente, sacudiendo todo el lugar. Al diablo con ser inigualable, todos se someterán a mí al final. Abrasadoras mareas se precipitaron hacia ellos como la lava que fluye de los volcanes en erupción. Una ardiente luz carmesí cubría el cielo, rodando rápidamente. Una figura emergió de la luz carmesí, y mientras sostenía una lanza roja como la sangre, el individuo se elevó por el cielo. La lanza llegó con un poder aterrador, golpeando directamente al descendiente de la deidad marina. El sonido era espeluznante cuando la luz multicolor inundó este lugar. El recién llegado era un joven rodeado de nubes rojas. Llevaba una armadura roja escarlata y su cabello rojo ondeaba al viento. En su mano había una lanza que se asemeja a diamantes rojos sangre pulidos. El joven tenía una mirada majestuosa como una deidad de guerra. Descendió desde lo alto con un poder incomparable cuando golpeó al descendiente de la deidad marina. Dan. La lanza divina rojo sangre chocó con la alabarda dorada, creando un ruido ensordecedor. Los símbolos se extienden hacia todas las direcciones como maremotos, creando una colisión absolutamente deslumbrante. La luz llameante se elevó hacia el cielo, liberando un calor abrasador. Innumerables peces en llamas aparecieron desde la distancia. La multitud se horrorizó al darse cuenta de la identidad del joven. Era un pez en llamas que se había transformado en forma humana, lo que demostró lo ridículamente poderoso que era. Se decía que la capacidad de transformación era extremadamente difícil para estas criaturas, por lo que aquellos que lograron hacerlo definitivamente eran extremadamente talentosos. El joven avanzó sobre la interminable luz carmesí, haciéndolo parecer incomparablemente poderoso. Su aura aumentó con creciente ferocidad cuando golpeó al descendiente de la deidad marina. En el pasado, mi antepasado estaba a solo un paso de derrotar a la deidad del océano, pero al final fue reprimido por él. Esta vez, completaré su legado y gobernaré el mar azul. Dijo el joven que estaba rodeado de luz escarlata multicolor. Sobreviviente, la deidad del mar podría sellar a tu gente en ese entonces, y hoy, te reprimiré de manera similar. La juventud del clan oceánico respondió fríamente. Dan. Una pelea comenzó entre los dos. La alabarda dorada chocó violentamente con la lanza roja como la sangre, derramando decenas de miles de rayos de sol y colores auspiciosos. El lugar estaba iluminado por luces fluorescentes mientras los símbolos se entrecruzaban como maremotos. Los dos jóvenes eran demasiado poderosos. Uno era descendiente de una deidad marina cuya fuerza no necesitaba presentación.
El otro pertenecía a un formidable clan antiguo que había desafiado a grandes deidades marinas con sus capacidades para sacudir la tierra. «Son tan poderosos», exclamó el mocoso diabólico. La hostilidad de las dos criaturas se dirigió exclusivamente el uno al otro, creando una lucha sangrienta de inmediato. Esto convirtió a Xiao en un paria, excluyéndolo del campo de batalla. Xiao nunca había conocido a personas tan notablemente talentosas como el descendiente de la deidad marina y la juventud con armadura roja sangre en su vida. Su destreza era incomparable, y definitivamente eran seres poderosos e inigualables dentro del nivel de transformación espiritual. Esos dos eran mucho más fuertes que las personas que había encontrado antes. Los otros del mismo nivel de cultivo no eran rival para ellos. Numerosos peces en llamas se reunían aquí. Sus cuerpos rojo escarlata y brillante calentaron el lugar al instante, haciendo que la temperatura se volviera insoportablemente alta. Poderosos descendientes de la deidad marina también se apresuraron en esta dirección con grandes números. Se pararon frente al pez rojo escarlata, creando una atmósfera increíblemente tensa. ¡Dam! La alabarda dorada y la lanza roja como la sangre chocaron incesantemente. Los dos jóvenes estaban demostrando fortaleza en la cima del nivel de transformación espiritual. El poder incomparable creado estaba más allá de la imaginación de cualquier persona presente. Xiao se dio la vuelta y se fue, porque la batalla aquí ya no le preocupaba. Corrió rápidamente hacia el nido de Kunpeng. Los peces en llamas y los descendientes de la deidad marina estaban bloqueando la puerta de entrada de la floreciente puerta. Quien quisiera obtener la madera podrida de saúco y la hoja verde translúcida quedaría en una situación desesperada y difícil. Además, la puerta era algo prohibido en sí mismo, ya que nadie podía tocarla con seguridad. Después de abandonar el campo de batalla, Xiao sintió que los textos de huesos de oro parpadeaban mientras su energía vital y su sangre también comenzaban a agitarse dentro de él. Era una señal alarmante. Si hubiera luchado sin la espada rota, un resultado aún peor podría haberle sucedido. No tengo rival, murmuró Xiao para sí mismo. Tuvo que alcanzar un nivel más alto de transformación espiritual para mantenerse al mismo nivel que los descendientes de la deidad del océano y otros. De lo contrario, se estaría poniendo en gran peligro. El nido de Kunpeng estaba sentado en lo alto de la isla con grandeza y majestad. Se estaba liberando energía caótica de ella. El nido siempre cambiaba. Al principio parecía primitivo y aburrido, luego de una inspección más cercana, uno encontraría que gradualmente comenzaría a brillar en un color dorado brillante. Sin embargo, un tiempo después, volvería a un estado negro. El misterioso cambio dejó a la gente atónita. Este campo de Dao estaba lleno de niebla densa, y dentro de él había huellas dejadas por héroes incomparables de la era arcaica. Mucha gente se reunió aquí. Todos intentaban entrar y competir por la legendaria habilidad divina. Miembros poderosos de todos los clanes lucharon ferozmente, causando la caída de innumerables cuerpos. Sin embargo, en este momento, nadie había tenido éxito todavía. «¿Sí? ¿Qué es eso?», exclamó alguien. La preciosa luz irradiaba desde la entrada del nido, creando grandes fluctuaciones. La entrada ha sido violada. Dios mío, alguien ha abierto el campo de Dao y está a punto de entrar. Gritaron muchas criaturas, causando un alboroto. El nido de Kunpeng era más grande que cualquiera de las islas circundantes. Estaba hecho de madera antigua desconocida, y esos troncos imperecederos habían existido durante eones sin ningún cambio. Ahora que se rompió la entrada sellada, la niebla caótica surgió de la grieta, brotando hacia afuera. Un grupo de seres poderosos se reunieron a su alrededor. Este grupo era una fuerza de nivel superior que consistía en criaturas terrestres. Estaban sosteniendo un hueso roto que irradiaba misteriosamente. El hueso parecía ordinario, pero una vez que estalló en la vida, las luces doradas salieron como maremotos. Luego emitió símbolos negros y patrones de luz de todo tipo. Eso es, el fragmento de hueso del Kunpeng. Algunos comenzaron a gritar al reconocer el objeto. La gente estaba estupefacta con estas palabras. Fragmentos de hueso de uno de los 10 arcaicos viciosos se dejaron atrás en este mundo. No es de extrañar que el antiguo nido se rompiera, ya que estaban sosteniendo un objeto tan increíble. Matar. Después de un breve momento de silencio, los gritos y gritos se reanudaron. Todas las fuerzas se unieron a la lucha mientras cargaban hacia la entrada con ojos inyectados en sangre. Una oportunidad como esta podría no volver a aparecer. La preciosa técnica estaba en el nido, por lo que absolutamente no podían dejar que fuera otra persona. La situación no es buena.
Xiao llegó justo a tiempo y frunció el ceño ante la escena. Tantos se habían reunido aquí para aprovechar la preciosa técnica. El resultado final fue demasiado impredecible. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 242. Gratis para todos. El tiempo ahora era extremadamente crucial. No había un solo momento libre, o de lo contrario alguien más lo conseguiría primero. Las mentes de todos se llenaron de estos pensamientos mientras avanzaban. Los gritos asesinos alcanzaron de inmediato su apogeo, y los expertos cayeron en grandes cantidades. Sangre y huesos florecieron en el aire, mostrando claramente la tentación de la técnica divina del Kunpeng. Todos comenzaron a luchar mientras arriesgaban la vida y las extremidades, blandiendo sus preciosos artefactos mientras corrían hacia adelante. Solo había pasado un corto período de tiempo, pero el suelo ya estaba lleno de cadáveres. En la entrada del antiguo nido, los esqueletos de los muertos se apilaban en una pequeña montaña, que contenía los restos de todo tipo de criaturas. Matar. Todos gritaban en voz alta mientras usaban sus preciosos artefactos. Los textos de huesos estaban llenos densamente en este lugar, convirtiendo este lugar en un campo de demonios. Murieron tantas criaturas que la sangre convergió en una pequeña corriente. Date prisa, están a punto de entrar. Todos gritaron. La situación era cualquier cosa menos tranquilizadora. El grupo de personas que sostenían los restos óseos del Kunpeng intentaban abrir la pequeña grieta de una entrada y estaban a punto de tener éxito. Xiao se mezcló con la multitud, encontrando ataques aquí y allá. Los trató con cuidado ya que también mató hacia adelante. La grieta en el nido ya era bastante grande, y ya había alguien que se apresuró a entrar. El área alrededor de la grieta era aún más feroz. De vez en cuando se escuchaban rugidos cuando todo tipo de símbolos surgía e inundaba esa área. Un grupo de expertos fue sacudido de inmediato hasta que se sintieron inestables y tosieron grandes bocados de sangre. Xiao acababa de llegar a la entrada cuando fue atacado. A su lado, un gran mazo se estrelló con una luz brillante. El arma extremadamente grande fue arrojada por una bestia del océano, creando ruidos de wow. Con un sonido hong, Xiao lo evitó, pero el grupo de criaturas cerca de él sonó con gritos miserables. Después de ser golpeados, inmediatamente se convirtieron en una pasta sangrienta. Se liberó una ligera vibración temblorosa. Los símbolos en los que el mazo ardía brillantemente, como si un volcán estuviera en erupción. Comenzaron a dar vueltas antes de estrellarse en este lugar, matando a todos los miembros de este grupo. Este era un experto superior en el ámbito de la transformación del espíritu, superando con creces a otros cultivadores en este ámbito. Había revelado su propia técnica, y actualmente no tenía rival en fuerza aquí. El mazo de plata que pesaba varios cientos de miles de jin se extendió hacia todos los presentes. El cuerpo de esta bestia oceánica era completamente blanco. Tenía la cabeza de un dragón de inundación y el cuerpo de un cocodrilo, pero sus garras eran bastante largas, lo que le permitía viajar en posición vertical. Su enorme cuerpo emitía una enorme presión. Ki. Xiao sacó su espada. Una luz negra parpadeó en sus manos, cortando inmediatamente el enorme mazo en dos con el brillo de la hoja. No se demoró más aquí y corrió hacia el nido a través de esa grieta. La lucha en el interior fue aún más intensa ya que las oportunidades celestiales esperaban a todos. La bestia del océano se sorprendió y la siguió. Había evitado la espada de Xiao, pero mientras sostenía su mazo roto, estaba increíblemente enojado. Todos ustedes, salgan de mi camino. Con un rugido, escupió una extensión de texto de hueso plateado que se convirtió en una luz abrasadora. Con un sonido derritió directamente a un grupo de cultivadores en cenizas. Poderosos cultivadores sueltos del fondo del océano. Todos estaban conmocionados. Estas criaturas tenían grandes herencias y no eran fáciles de tratar. Peleas estaban sucediendo por todas partes dentro. Muchas criaturas estaban actualmente en combate para obtener una ventaja al ver la preciosa técnica del Kunpeng. En cada esquina, la sangre se derramaba a medida que las personas pagaban esta oportunidad con sus vidas. Una ola de símbolos atacó inmediatamente a Xiao tan pronto como entró en esta tierra arcaica. Todos los expertos estaban peleando, y tan pronto como alguien se acercara, atacarían a ese individuo. La espada rota brilló, bloqueando los símbolos densamente empaquetados. Se apresuró hacia un área relativamente más vacía para defenderse. A pesar de que había muchas personas que se apresuraron, todavía había un área lo suficientemente grande. Este lugar era un mundo en sí mismo. No podían ver los antiguos árboles del nido de Kunpeng, solo podían ver un amplio espacio cubierto de niebla.
No muy lejos, un dragón de la inundación fue cortado y su cuerpo reflejó rápidamente su forma original. Tenía más de varios cientos de zan de longitud, creando una vista bastante impactante. Obviamente era un experto que excedía el reino de transformación espiritual. Sin embargo, después de ser reprimido impotente, solo podía morir sin mostrar todo su poder divino, muriendo en la batalla aquí. Por supuesto, los que intentaron matarlo no eran simples descendientes. Los que podían entrar no eran débiles. Todos ellos tenían antecedentes sobresalientes sin falta de criaturas de sangre pura. Este lugar era increíblemente espacioso, pero una gran cantidad de asesinatos todavía estaba ocurriendo aquí. Todos estos poderosos individuos luchaban en una guerra confusa mientras seguían un antiguo camino hacia las profundidades de la cueva. En el camino, había una gran roca maltratada que era simple y sin brillo. Había una línea de texto tallada en ella. Tragar el sol y la luna, refinar el caos primitivo. Todos se detuvieron y tomaron una bocanada de aire frío. Solo el Kumpen podría hacer tal cosa, ¿verdad? Su nivel de cultivo era insondable, y solo un poco de su energía podría aturdir a las personas. Su poder era simplemente insondable. En ese instante, la gran batalla estalló. Se hizo aún más intenso, porque había algunos diagramas tallados en esa enorme roca. Un Kumpen extendía sus alas en los cielos, cubriendo los 9 cielos. A pesar de que era indistinto, el aura de lucha intimidante ya estaba por las nubes. Sus plumas estaban bien extendidas, como si fueran a perforar el cielo y la tierra. Este tipo de aura dominante era realmente inigualable. Era solo un diagrama, pero hizo que todos comenzaran a luchar ferozmente. Fue porque había un Dao único dentro, haciendo que todos quisieran tomarlo como propio para estudiarlo cuidadosamente. Ki descendió una espada voladora, y aunque solo tenía aproximadamente una docena de pulgadas de largo, era incomparablemente afilada. Liberó una energía dorada que parpadeó con brillo mientras atacaba a los individuos poderosos. Muchos artefactos preciosos se rompieron como resultado. Xiao también estaba dentro del alcance de ataque. Rápidamente esquivó a un lado, evitando el golpe. Los que estaban a su alrededor se cortaron inmediatamente por la mitad, haciendo que la sangre corriera por el aire. Estaban claramente a bastante distancia, pero igual sufrieron el ataque de manera similar. No fue porque fueran débiles, sino porque el poder de esta espada voladora era demasiado grande. Poseía un brillo púrpura y fluía con energía auspiciosa. Una sola rebanada mató a un gran grupo de personas. Su dueño era un pez monstruoso de 1 metro de longitud. Escamas moradas cubrían todo su cuerpo, y su cola podría permitirle caminar erguido. 2 colmillos de dragón colgaban de su boca. Aparte de esto, no había nada único al respecto. La energía púrpura se difundió por todo su cuerpo, liberando una fluctuación extremadamente formidable. ¿Pez amatista? Alguien gritó con una mirada de sorpresa. Esta era una criatura extremadamente rara que existía en las leyendas. Estas criaturas podrían tragar la esencia mundana y almacenarla como amatistas. Era un tesoro incomparablemente precioso. Solo un poco podría permitir que un artefacto precioso mejore su grado. Para las espadas voladoras en particular, agregar un poco inmediatamente lo haría increíblemente afilado y poderoso. Un pez amatista que era tan hábil y poderoso era naturalmente bastante aterrador. Una vez que una criatura rara vez vista como esta fuera capaz de cultivarse con éxito, se convertirían en criaturas extremadamente poderosas. Aunque este fue el caso, después de que los expertos vieron su espada voladora púrpura, sus ojos inmediatamente ardieron de deseo. Este era un tesoro raramente visto. Una espada de amatista sin impurezas haría envidiar incluso a los de las montañas divinas arcaicas. Para poner tus ojos en mí, todos ustedes deberían seguir soñando. El pez amatista se burló. A pesar de que solo tenía 1 metro de altura, las fluctuaciones que emitía hacían que las personas se sintieran como si estuvieran frente a una enorme bestia. Abrió la boca y escupió un bocado de energía púrpura. Esa espada voladora inmediatamente se volvió aún más espléndida y se transformó en un sol púrpura antes de barrer todo como enredaderas podridas. Artefactos preciosos destrozados en sucesión, y algunas personas gritaron en voz alta. Su sangre salpicó hacia afuera cuando los cadáveres comenzaron a caer. Cacha energía púrpura cayó de la espada voladora. Giró en el aire y llegó frente a esa roca gigante. Con un corte feroz, fragmentos de piedra volaron por todas partes. Ese diagrama fue tallado por el monstruoso pez. El puño de amatista de 1 metro de longitud abrió su boca e inhaló.
Esa losa de piedra se encogió y entró en su boca antes de desaparecer. Todos temblaron internamente. Esta era una criatura increíblemente poderosa del mar. Al verlo obtener la placa de piedra, ninguno de ellos trató de detenerlo, porque pudieron ver que este no era un tesoro supremo. ¿Cómo podría ser tan fácil aprovechar la preciosa técnica del verdadero Kunpeng? Este camino era increíblemente largo, y el campo de Dao era extremadamente vasto. Después de caminar durante más de 10 días seguidos, todavía no llegaron al final. Esto definitivamente era un mundo en sí mismo, o de lo contrario tal cosa no habría sucedido. En el camino, el niño diabólico lucharía intensamente con otros de vez en cuando. A pesar de que tenía la espada rota en sus manos, todavía recibió heridas, porque había demasiados individuos poderosos aquí. ¿Eres tú? ¿A dónde crees que vas? Sonó un fuerte grito. El joven de cabello verde sostenía un látigo dorado mientras se apresuraba asesinamente. No se trataba de un látigo suave, sino de una espada. No tenía un punto y tenía 4 aristas y 28 segmentos. En lugar de llamarlo látigo, era más correcto llamarlo una varilla corta con mango. Durante estos últimos días, el joven de cabello verde había recuperado sus heridas. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa escena pasada, el área entre sus piernas le dolería de repente. Simplemente fue destrozado vivo. Para una criatura de sangre pura como él, esto era simplemente una cantidad inconcebible de vergüenza y humillación. Deténlo, no lo dejes escapar. Kim Yun gritó en voz alta. Varios sirvientes divinos se apresuraron, brillando uno tras otro. Todos eran como viejos leones con cabello largo y barbas mientras liberaban la fuerza más poderosa que podían reunir. No te vayas. Yunshi abrió la boca y ordenó a los viejos sirvientes a su lado que se detuvieran. Perdedor que fue destrozado por mí, ¿por qué apareciste de nuevo? ¿Quieres ir a la segunda ronda? El mocoso diabólico ridiculizado. La espada rota en sus manos se extendió, cortando con luz negra. Wudu, como suena el símbolo de la bocina. El cuerno de la bestia lanzó ondas plateadas que se derramaron como grandes olas, bloqueando el corte. Una explosión explosiva fue lanzada entre los dos. Este era un tesoro supremo de las montañas divinas arcaicas, y era algo en lo que los sirvientes divinos confiaban para hacer frente a todo tipo de situaciones. No fue destruido incluso después de encontrarse con todas esas criaturas aterradoras. Xiao frunció el ceño. Esta bocina era formidable después de todo. Una vez que se liberaron las ondas plateadas, fue como una jaula de brillo de espada. Este era definitivamente un tesoro antiguo supremo. El antiguo cuerno de la bestia emitió luz y se enfrentó a esa espada rota. Los dos volvieron a chocar, y aunque no podían superar el poder de la transformación espiritual aquí, todavía era extremadamente aterrador. Varios sirvientes divinos se apresuraron. Kim Yun se burló, y con el látigo verde y dorado en sus manos, se elevó en el aire como un gran golpe antes de cortar hacia ese espacio. ¿Te atreves a pelear conmigo en el cielo? ¿No tienes miedo de que tus piernas se abran de nuevo? Se burló el mocoso diabólico. Dentro de una lucha tan intensa, estas palabras fueron extremadamente penetrantes y fuera de lugar. Sin embargo, fue extremadamente eficaz. Cuando Kim Yun pensó en la última batalla, sus piernas se volvieron inmediatamente inestables. No pudo evitar temblar, y la poderosa fuerza de ese ataque fue interrumpida de inmediato. Jaja, el mocoso diabólico se rió a carcajadas, pareciendo completamente despreocupado. Mientras tanto, Kim Yun mordió el labio cuando toda su cara se volvió pálida. Realmente deseaba poder matar de inmediato a su oponente. Jon. Los ataques de los sirvientes divinos habían llegado. Los 10 pasajes celestiales de Xiao se encendieron al enfrentar esto y comenzaron a girar con el poder de la transformación del espíritu para luchar ferozmente. Sin embargo, fue golpeado con tanta fuerza que todo su cuerpo se sacudió, forzándolo continuamente a retroceder. Al final, acababa de entrar en este reino de cultivo. En comparación con los que realmente estaban en la cima, su cultivo todavía se consideraba relativamente bajo. Poder luchar a tal nivel ya era bastante impactante. Después de todo, ¿alguna otra criatura en el reino de la transformación espiritual se atrevería a luchar contra los sirvientes divinos? Era completamente posible para ellos convertirse en pasta sangrienta después de recibir un solo ataque, muriendo en el acto. Xiao se dio cuenta de que su nivel de cultivo todavía era relativamente más bajo. Realmente debería estudiar el Dao y avanzar en su cultivo, o de lo contrario lo pagaría caro. Sin embargo, el tiempo era esencial, entonces, ¿cómo podría tener tiempo para cultivar con calma?
Si perdía esta oportunidad, lo más probable es que no tuviera la oportunidad de obtener nuevamente la preciosa técnica del Kunpeng. El final está a la vista. De repente, un fuerte grito sonó, causando que el ruido llene inmediatamente esta área espaciosa. Todos los combates se detuvieron cuando todos corrieron hacia la salida, todos tratando de superarse unos a otros. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 243. Despertar. Un enorme par de puertas de piedra bloquearon su camino, con árboles centenarios creciendo a su lado. Estos eran el tipo de árboles de donde provenía la madera antigua del nido de Kunpeng. Eran como paredes cuando se alzaban sobre esta área, haciendo que la ruta a través de las puertas de piedra fuera el único camino disponible. ¿Estamos realmente solo ahora acercándonos a la verdadera entrada del nido? A pesar de que todos ya habían entrado en esta enorme estructura hace mucho tiempo, nunca habían visto la madera antigua del nido hasta ahora. Como resultado, era perfectamente razonable para ellos sospechar que este era el caso. Apareció una bestia oceánica de aproximadamente 10 zan de longitud. Era una ballena oceánica con la mitad de su cuerpo en forma humanoide. Con una fuerza feroz, empujó hacia esas puertas, pero al final, no se movieron en absoluto. Había algunas criaturas en el frente que querían forzar la apertura de los árboles antiguos para abrir el camino por delante. Sin embargo, los símbolos comenzaron a caer en torrentes, destruyéndolos por completo. Apareció un simio violento plateado. Era extremadamente agresivo y había estado impaciente por un tiempo ahora. Rápidamente sacó su precioso artefacto y golpeó hacia la enorme puerta de piedra para destrozarlo. ¡Jon! El ruido resultante era extremadamente fuerte, como si un trueno hubiera golpeado los 9 cielos. Dentro del nido de Kunpeng, las puertas de piedra comenzaron a brillar. Todos los individuos sobresalientes cercanos gritaron de miedo cuando una ola masiva de fuerza se extendió. Comenzó a engullir todas las direcciones, haciendo que sus corazones latieran rápidamente. La gran cantidad de expertos fueron destruidos. A medida que se extendía esta enorme ola de poder, eran como burbujas que explotaban, incapaces de soportar ni un solo golpe. Todo el cielo estaba cubierto de una lluvia de sangre mientras restos óseos cubrían el suelo. La trágica escena fue simplemente demasiado horrible para soportarla. Todo esto sucedió demasiado repentinamente. Fue solo un golpe, pero más del 30% de las personas aquí explotaron por el poder de la fluctuación masiva. Piernas rotas y brazos mutilados volaron por todas partes. Fue un espectáculo aterrador ser testigo. Todos los individuos destacados aquí sintieron que su cabello se eriza. Un escalofrío recorrió todo el camino desde sus pies hasta sus cabezas, y cuando retrocedieron, incluso respirar se sintió difícil. ¿De dónde vino ese simio violento plateado? Se atreve a golpear los símbolos de Kunpeng. Esto es realmente agravante y odioso. Está buscando morir. Pasó bastante tiempo antes de que alguien gritara, maldiciendo en voz alta con ira. Xiao también fue afectado por el ataque de alguna manera. A pesar de que usó la espada rota para proteger su cuerpo e incluso se escondió en la parte de atrás de la multitud, aún tosía bocados de sangre. Sin embargo, no había peligro para su vida. Un grupo de personas se retiró de inmediato mientras sufría heridas graves. El texto óseo del campo de Kunpeng Dao mató a un número extremadamente grande de personas, llenando el suelo con cadáveres. Incluso los que sobrevivieron aún temblaban de miedo por lo que acababa de suceder. La fiesta que contenía los restos óseos del Kunpeng sufrió la menor cantidad de daño ya que la fuerza no parecía haber sido dirigida contra ellos. El hueso dañado los estaba protegiendo sorprendentemente, permitiéndoles evitar este gran desastre. Todos, no conservemos nuestros tesoros por más tiempo. Nuestros restos de Kunpeng ya están seriamente dañados y sus símbolos ya han desaparecido, por lo que solo podemos llegar a este punto. Creo que definitivamente hay alguien aquí que posee un elemento crucial. En este momento, tenemos que hacer un esfuerzo concertado para abrir esta puerta. Creo que nuestros amigos de la carrera oceánica en particular definitivamente tienen algunos huesos Peng. El grupo al frente habló. Estos individuos eran una alianza de expertos de las montañas divinas arcaicas, y su grupo estaba formado por poderosos hombres y mujeres jóvenes. Todos y cada uno eran extraordinarios y resplandecían de vitalidad. Estaba bastante claro que todos eran criaturas de sangre pura. Los jóvenes eran guapos con esplendor divino floreciendo sobre ellos, y las jóvenes poseían una belleza de otro mundo. Tenemos una pieza de escala dañada. Apareció la raza del demonio marino.
Una escala rota apareció en las manos de su líder, y dentro de la escala dorada había rayas de tenues patrones negros. Abramos esta puerta primero. Es muy probable que enfrentemos muchas más dificultades en el interior, entonces, ¿cómo ingresaremos a la verdadera tierra prohibida si ni siquiera podemos abrir estas puertas? Otro grupo de personas habló. Sacaron la mitad de una pluma arruinada que fluía con luz multicolor. Poseía un aura que era pura y santa. Por su apariencia actual, era completamente normal que alguien pensara que se trataba de un pelaje en lugar de la pluma de un Kumpen. Cuando estos grandes poderes se unieron, apareció otro grupo de criaturas terrestres. Sacaron un pequeño trozo de sangre negra que se rumoreaba que el Kumpen había dejado atrás. Este fue definitivamente un tesoro supremo. Si se moliera en polvo y se consumiera, sus efectos medicinales serían inevitablemente extremadamente impactantes. Al final, todos sacaron varias cosas que dejó el Kumpen: sangre, huesos, escamas y plumas. Recibieron la aprobación de la puerta de piedra, y lanzó una ola de suave resplandor. Después de un sonido retumbante, se abrió el polvoriento nido. En ese instante, una ola de auspiciosa luz multicolor surgió, inundando esta antigua región. Todos fueron bañados por una lluvia de luz inmortal, como si fueran a volar hacia las nubes y trascender. Poco después, estos poderosos individuos se precipitaron hacia adelante, entrando en el verdadero nido antiguo. Esta vez, Xiao no continuó sino que se quedó atrás. Comenzó a sentir que este nido de Kumpen era demasiado peligroso y que correr primero no equivalía a ser el primero en obtener la preciosa técnica. Desde el momento en que ingresaron, ya había pasado medio mes. Sin embargo, al igual que antes, sus esfuerzos todavía no resultaron en nada. Romper todas estas restricciones llevaría un período de tiempo extremadamente largo. Efectivamente, cuando llegó, se dio cuenta de todos los demás no muy lejos de él. Observó atentamente su entorno mientras avanzaba hacia el interior poco a poco, sin querer activar ninguna de las trampas. Tantas medicinas espirituales. Todos gritaron alarmados. El nido era demasiado grande. Mientras miraban hacia adelante, un mundo vasto e ilimitado apareció ante ellos. Había algunas regiones donde crecían las hierbas medicinales, y la energía de la esencia surgía de un acantilado donde varias plantas brillaban brillantemente. Este era el campo de Dao de Kumpen. Después del paso de incontables años, este lugar no solo no se descompuso, sino que incluso se había convertido en una tierra preciosa, maravillosa y espiritual. Las nieblas se enroscaban. De vez en cuando aparecía un tallo de medicina preciosa que emitía luz auspiciosa. La oleada de luz con la que se encontraron al entrar en este lugar se originó en ellos. Tal pureza espiritual era extremadamente rara en el mundo exterior, sin embargo, una cantidad tan grande estaba presente aquí. Naturalmente provocó una gran sensación, haciendo que todos quieran robar todo aquí. Sin embargo, la tentación de la técnica de Kumpen en las partes más profundas todavía era demasiado grande. Hizo que todos calmaran sus corazones agitados, y solo una pequeña porción de los discípulos se quedaron atrás para recoger estos medicamentos. La gente restante siguió su camino. Ya habían viajado durante otro medio mes y habían cubierto una distancia extremadamente larga, pero aún no veían la tierra prohibida final. Esto hizo que todos los que estaban aquí tuvieran miedo. Durante este período de tiempo, el mocoso diabólico había peleado una gran cantidad de batallas, y como resultado recibió muchas heridas graves. Esos individuos eran todos expertos que superaron el reino de transformación espiritual, y aunque estaban siendo reprimidos aquí, seguían siendo expertos de alto nivel. Esto lo hizo sentir aún más estresado, porque había una posibilidad de que pudiera morir aquí si continuaba. He sido demasiado ambicioso, tratando de obtener la técnica de Kumpen de inmediato. Como resultado, me he vuelto cada vez más inquieto, hasta el punto de que ni siquiera puedo calmarme. Xiao se habló a sí mismo. No continuó siguiéndolos y en su lugar se detuvo. Quería calmarse y cultivarse dentro de esta tierra preciosa rara vez vista por un período de tiempo. El arcaico nido divino era extremadamente peligroso, con una crisis a cada paso. Había demasiados expertos aquí, así que con su fuerza actual, probablemente perdería su vida en la batalla final. Afortunadamente, fue capaz de darse cuenta con claridad de lo que tenía que hacer. Los descendientes de la deidad marina y la juventud de peces en llamas eran ridículamente poderosos. Esas eran las criaturas que realmente estaban en la cima. Aparte de estos dos, todavía existían las criaturas de sangre pura de las montañas divinas arcaicas, así como los reyes de la generación anterior.
Había demasiados expertos aquí con los que no se podía jugar. En el mundo exterior, la aparición de uno solo provocaría una gran conmoción. Xiao sintió que todavía tenía tiempo. Después de todo, a pesar de que ya habían ingresado al nido durante más de un mes, todavía estaban lejos de llegar a su destino. Era probable que todavía pasara mucho tiempo antes de que pudieran llegar al final. En lugar de pensar con impaciencia en formas de luchar por esa preciosa técnica, era mejor calmarse y mejorar su fuerza primero. Después de eso, sus planes podrían llevarse a cabo de manera más efectiva. El niño diabólico evaluó su estado actual y se sintió bastante avergonzado. Después de calmarse, se dio cuenta de que se puso muy impaciente después de entrar. Ignoró la base de la cultivación y perdió su sincero corazón. El nido del Kunpeng era monstruoso y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de que había muchas áreas peligrosas que liberarían símbolos destructivos al activarse, también había muchas regiones pacíficas grandes. Xiao meditó durante 2 días antes de levantarse. Luego se dirigió hacia un área con menos personas, ocasionalmente pasando por criaturas que estaban recogiendo medicinas espirituales. Finalmente, entró en un área extremadamente pacífica. Después de viajar a través de un pequeño sendero y subir las paredes del nido de Kunpeng, se sentó con las piernas cruzadas sobre la antigua estructura de madera entrelazada para comprender pacíficamente las leyes de este mundo. No había nadie que dudara de sus habilidades en el cultivo y la percepción. Xiao era extraordinariamente talentoso. De lo contrario, ¿cómo podría tan orgulloso precipitarse de cabeza en todo? Solo tenía 11 años, pero ya había alcanzado el reino de la transformación espiritual. Además, entró con 10 pasajes celestiales, dejando sin palabras a esas criaturas de las arcaicas montañas divinas. Dedicado de todo corazón a su meditación, el niño diabólico inmediatamente diseccionó las diversas batallas que ocurrieron dentro del nido de Kunpeng. Luego analizó todas las batallas que experimentó durante el mes en que viajó por las aguas. De repente se dio cuenta de que ya habían pasado más de 2 meses desde que se embarcó por primera vez. El tiempo realmente pasó rápidamente, y fue solo porque estaba tan disperso e impaciente que no notó que pasaban los días. Me abrí paso hace mucho tiempo y consolidé el Dao. Ahora puedo avanzar en mi reino de cultivación. Xiao se dijo a sí mismo. Durante estos últimos meses, había experimentado innumerables batallas, poniéndose en muchas situaciones cercanas a la muerte. A pesar de que había actuado impulsivamente, no estaba del todo mal. Con algo de autorreflexión, todo se convirtió en una experiencia indispensable. El reino de la transformación espiritual era un reino en el que uno tenía que entender el significado de cada palabra. Podría evolucionar y reconstruirse, haciendo de esta etapa una etapa crucial de cultivo. Todo tenía su propio espíritu, ya fuera una brizna de hierba, un árbol alto, una mota de polvo o incluso un grano de arena. Todos tenían su propia naturaleza espiritual, y no hace falta decir que esto era aún más cierto para las criaturas vivientes. Como tal, el reino de la transformación espiritual es la transformación de todo tipo de naturalezas espirituales. Es la formación del espíritu de uno, y al hacerlo, reconstruirse para ser el más poderoso que podría ser. Si el pasaje celestial era una base inquebrantable que reflejaba el potencial infinito de uno, entonces el reino de la transformación espiritual era una capa adicional de reforma y transformación. Era la búsqueda de alas lo que podía permitir que el verdadero yo vuela hacia la divinidad. Fue por el bien de crear el yo, forjar el cuerpo espiritual de uno. El proceso ya no se trataba solo de la carne, sino que ahora también implicaba aventurarse en los profundos misterios del alma. Si pudieran buscar en lo más profundo y obtener la iluminación, entonces todo su ser avanzaría, transformándose en un embrión divino. Sin embargo, había muchos mortales que pudieron obtener un gran éxito en este ámbito, y todos ellos pondrían un gran énfasis en la remodelación de su propio ser. Incluso había unos pocos individuos que llevarían a cabo una evolución dentro de sus grandes pasajes celestiales, formando un espíritu divino con un poder de lucha no inferior a su verdadero cuerpo. Si uno pudiera alcanzar los verdaderos extremos de este reino, entonces obtendría cambios y beneficios indescriptiblemente maravillosos. Para que Xiao ingrese al reino de la transformación espiritual, todo lo que debe hacer es transformar los símbolos dentro de su cuerpo y activar la espiritualidad dentro de ellos. Como resultado, cada hebra de luz divina contenía una naturaleza espiritual que le permitía superar su ser anterior. Para transformarse un paso más allá, no solo tuvo que activar la espiritualidad dentro de sí mismo, sino que también tuvo que moldear su ser espiritual.
Cada símbolo tenía que parecer que poseía vida, y luego tenía que usar esos símbolos vivos para nutrir tanto su cuerpo como su alma, construyendo su verdadero ser. Durante todo este proceso, los 10 pasajes celestiales de Xiao se organizaron cuidadosamente a su alrededor. Entre ellos, 2 estaban llenos de energía auspiciosa, separándose en un Kunpeng y un Xuan-Ni. Estaban experimentando cambios dentro de la etapa de transformación del espíritu. El Kunpeng era absolutamente deslumbrante. Sus ojos cerrados se abrieron repentinamente, como si le hubieran conferido vida. El Xuan-Ni parpadeando con electricidad lanzó un largo rugido, como si se hubiera apoderado de un verdadero espíritu y voluntad de los 9 cielos. Esto fue solo el comienzo, sin embargo, las maravillas y los misterios de la transformación espiritual ya eran visibles. Xiao se aclaró completamente la mente, desechando todo conflicto para calmar su corazón y su mente. Solo se mantuvo una actitud sincera mientras deambulaba sin prisa dentro de este fantástico y maravilloso estado de comprensión Dao. Esto fue absolutamente notable. Todavía estaba inquieto e impaciente no hace mucho, con la mente puesta en su plan, pero ahora había renunciado a todo. Se estaba dedicando de todo corazón a la cultivación. Esto también fue un tipo de perseverancia y fuerza de voluntad. ¿Cómo podría una persona normal hacer tal cosa? Esto fue simplemente una transformación absoluta de la mentalidad de uno. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 244. Espiritualización del cuerpo. El nivel de transformación espiritual fue realmente maravilloso. Xiao se había sumergido en un estado donde ya no era un cultivo monótono sino más bien un tipo de disfrute mental. Su carne estaba siendo refinada de todas las formas posibles a través de la luz de los símbolos, experimentando innumerables reconstrucciones para evolucionar la espiritualidad contenida en su interior. Era como si se sembraran semillas de vida en el suelo mientras las veía brotar, echar raíces y llevar a cabo un floreciente crecimiento. La fuerza vital se hizo cada vez más abundante, como si hubiera una sensación de renacimiento. Xiao se sentó actualmente en una posición con las piernas cruzadas. Su frente brillaba y su conciencia divina estaba siendo saciada mientras deambulaba en un estado de Dao. Su cuerpo experimentó cambios interminables, brillando como el brillo de un esmalte dorado divino. El tiempo pasó volando. Las paredes del nido de Kunpeng estaban tranquilas sin molestias. Todo estaba en silencio, excepto por un joven que anhelaba cultivarse, vertiendo tanto en su cuerpo como en su alma. Su mente estaba vacía y clara, sin fluctuaciones emocionales agudas. Una sonrisa apareció en el rabillo de su boca, reflejando su estado mental actual mientras se sumergía en un alegre estado mental. En poco tiempo, su cuerpo quedó oscurecido por una esfera de luz brumosa y nubes escarlatas se levantaron lentamente de su cuerpo brillante. Su piel ahora era más justa y más translúcida que la de una mujer, lo que lo hacía parecer extremadamente hermoso. Esto fue el resultado de la iluminación espiritual, que había limpiado todo su cuerpo. Sonó el sonido de pipa, produciendo una melodía sonora que resonó a través de sus extremidades y dentro de su esqueleto. Todo su cuerpo esquelético brillaba. Cada hueso parecía temblar, haciéndolo brillar aún más. Una fina capa de película apareció sobre sus huesos, haciéndolos parecer metal. Sin embargo, al mismo tiempo, también parecían cristales, ya que brillaban brillantemente. Si hubiera alguien aquí, definitivamente habrían gritado sorprendidos al ver que alguien en la etapa inicial de transformación espiritual fue capaz de lograr tanto. Normalmente uno comenzaría con el refinamiento de la sangre y la carne, pero lo estaba haciendo en todos los niveles simultáneamente. Incluso sus huesos en el fondo de su cuerpo estaban experimentando tales cambios. Al introducir la espiritualidad en los huesos, esta película de luz fue fundamental. Una vez unidos, sus huesos se hicieron mucho más fuertes casi instantáneamente. Su cuerpo brillaba brillantemente, como si fueran todos huesos divinos. Este fue un paso clave. La mayor espiritualización de los huesos no solo beneficiará el cultivo de uno, sino que también mejorará significativamente la agilidad y la fuerza. Aparte de eso, su sangre y su carne también estaban mejorando. Cada avance fue como entrar en otro tesoro. La luz espiritual brillaba en todo su cuerpo, alimentando la carne. En ese momento, estaba brillando de pies a cabeza, como si las existencias divinas estuvieran sentadas con las piernas cruzadas dentro de él una tras otra, protegiendo su cuerpo y alma. La integración de carne y hueso tuvo lugar de adentro hacia afuera y de adentro hacia adentro simultáneamente. La película de luz emergió y se proyectó sobre la superficie del cuerpo. Xiao estaba cubierto por una película ligera, como si estuviera usando una capa de piel divina.
Parecía sagrado y distante, poseedor de un sentido de perfección, impecable e impecable. En este momento, parecía un ser del reino divino que no pertenecía a este mundo mortal. Su cuerpo estaba inmaculado. Sus huesos, sangre y carne cambiaban, volviéndose cada vez más brillantes y translúcidos. La transformación del espíritu significaba que uno tenía que asimilar todo lo que la naturaleza podía ofrecer para evolucionar la espiritualidad y trascender más allá de uno mismo. Como si hubiera estado cubierto de esmalte de cerámica, su cuerpo iluminó el cielo. No había polvo ni suciedad, solo divinidad. El nivel de transformación espiritual fue un proceso de reconstrucción de su verdadero yo. Fue una transformación diferente de las etapas anteriores. Tuvo que comenzar desde su cuerpo físico hasta su espíritu, luego a su vez hacia los 10 pasajes celestiales para conectar el mundo exterior, generando una espiritualidad y evolución completas. El cambio comenzaría primero de la sangre a la carne. Luego, emergería dentro de los órganos y huesos internos antes de terminar en niveles más profundos. Sin embargo, ahora, cuando Xiao estaba transformando su espiritualidad, el cambio le había sucedido a todo su cuerpo a la vez sin progresar por capas. No hubo separaciones ni oposiciones, y el cuerpo físico fue tratado como una entidad única mientras tuvo lugar la transformación espiritual y la evolución. Su sangre brillaba, convirtiéndose en corrientes brillantes para nutrir su carne. Luego, la luz divina se transpiró de la sangre y la carne para limpiar sus órganos internos, haciéndolos claros y brillantes como pedazos de jade. Finalmente, incluso sus huesos fueron iluminados. Las heridas de sus peleas recientes fueron curadas. Sus órganos internos brillaban con un brillo aún mayor, parecido a obras de arte en lugar de órganos humanos. El proceso fue misterioso y vital para su desarrollo. La película de luz apareció sobre cada parte de Xiao, brillando y brillando con una vitalidad exuberante. El tiempo pasó volando, y habían pasado 8 o 9 días sin su aviso. Aunque todas las fuerzas y clanes se habían unido a la batalla y lucharon entre sí, Xiao no prestó atención, permaneciendo absorto en su mundo. Se había olvidado de todo lo demás. El cultivo y el estudio de Dao eran las únicas cosas que le importaban. Se sentía tranquilo y pacífico sin el menor rastro de ansiedad, que era una gran diferencia en comparación con su estado mental no hace mucho tiempo. De principio a fin, también había una sensación de felicidad y satisfacción. Filamento tras fila de luz multicolor enroscada. Mientras Xiao inhalaba y exhalaba los auspiciosos hilos multicolores, unas tiras de energía similar a un dragón entraban y salían de su boca y fosas nasales. Respiraba con un ritmo especial, ni demasiado rápido ni demasiado lento, como si hubiera un ritmo especial. Demasiado rápido no era bueno, y demasiado lento tampoco lo haría. Este era un ritmo propio. Después de que las rayas de energía parecidas a dragones volaron, dieron vueltas alrededor de su cuerpo, separándolo del suelo. Fue una escena extraña y fantástica. La energía auspiciosa aquí era extremadamente densa, apareciendo increíblemente misteriosa. El cuerpo de Xiao se transformó continuamente, y la delgada capa se había estabilizado por completo. Se infundió en su sangre, carne, órganos internos y huesos, convirtiéndose en una parte indistinguible de ellos. Medio mes después, Xiao finalmente abrió los ojos. Las paredes del nido de Kunpeng estaban en silencio. Los árboles antiguos estaban dispuestos uno al lado del otro, produciendo una espesa esencia espiritual. Sus ojos brillaban, conteniendo un sentido de espiritualidad dentro de ellos. Todo su ser parecía extremadamente sobresaliente y distante. Esta fue una encarnación de la transformación espiritual de su cuerpo, dándole una apariencia de otro mundo y un sentimiento de trascendencia. Huelga decir que su estado de cultivo había mejorado y su capacidad de combate aumentaba. El efecto fue sorprendente y había superado un obstáculo importante. El reino de la transformación espiritual se dividió en varias etapas. El primero fue la espiritualización del cuerpo, luego vino la reconstrucción del verdadero yo y la nutrición de la espiritualidad de los 10 pasajes celestiales. Entre estos, la espiritualización del cuerpo fue la etapa más vital y esencial. Sin embargo, uno solo podía acercarse infinitamente a la perfección, ya que alcanzar el éxito completo era demasiado difícil. Si uno realmente alcanzara tal estado de perfección, entonces el poder de ese individuo se volvería absolutamente aterrador. En realidad, lo que la mayoría de la gente hizo en esta etapa fue simplemente el refinamiento de la luz de buceo para limpiar sus cuerpos físicos y ejercitar sus huesos. El proceso se completaría y convertiría esta etapa en una rutina repetitiva.
Incluso a las criaturas de sangre pura les resultaba increíblemente difícil lograr una verdadera espiritualización perfecta. Por supuesto, uno podría pasar a la siguiente etapa y continuar la cultivación sin alcanzar este estado casi perfecto de perfección. La gente ha discutido la espiritualización del cuerpo desde la antigüedad, usándola para nombrar esta etapa. Sin embargo, ¿cuántos pudieron realmente lograrlo? Solo un puñado tendría éxito en cada época. Todavía estoy en el proceso de espiritualización. Todavía hay una brecha entre esto y el verdadero. Xiao se dijo a sí mismo. Cuando se perfeccione, el cuerpo se convertiría en un embrión espiritual que podría transformar todo tipo de poderes espirituales para uso propio. No solo su respiración y velocidad de comprensión Dao se volverían mucho más rápidas durante el cultivo, sino que incluso podría redirigir la esencia espiritual del ataque de un enemigo y usarla para sí mismo. La espiritualización del cuerpo fue inmensamente beneficiosa. Contenía maravillas infinitas, y solo aquellos que realmente lo perfeccionaron entendieron lo grandioso que era. De repente, sintió una sensación interior y se volvió para mirar a lo lejos. Un par de ojos dorados con forma de linterna emergieron de los alrededores brumosos, conteniendo dentro de ellos una fluctuación extremadamente poderosa. Era un ser poderoso que estaba lejos de ser ordinario. Xiao fue alertado al principio, pero se relajó poco después. En realidad era solo una pelota peluda. Con una expresión dolorosa, se cayó mientras sostenía su vientre con sus pequeñas garras antes de finalmente subir al antiguo nido de madera. Rodó hacia Xiao, porque ya no podía caminar más. Solo Dios sabía lo que odiaba comer. Sobresalía su pequeña barriga, y su cuerpo originalmente redondo ahora era aún más gordo. Así que fuiste a recoger medicinas espirituales. No es de extrañar que tu fuerza haya aumentado tanto. Xiao estaba asombrado. La bola peluda siempre dormía en estos días, por lo que Xiao especuló que podría estar experimentando algún tipo de transformación para recuperar su poder divino. Efectivamente, este fue exactamente el caso. La bola peluda esponjosa y dorada se despertó antes y vio que Xiao todavía estaba inmerso en el cultivo. Luego se escapó para buscar medicinas enérgicas cerca. Festejó con las medicinas y se rellenó. Las luces rosadas brotaron tan pronto como abrió su boca, y la esencia enérgica se derramó de sus fosas nasales y oídos. Si la gente normal hubiera comido tanto como lo hubiera hecho, ya habrían hecho estallar. Date prisa y recupérate rápidamente. Cuento con usted para que me enseñe esas habilidades divinas incomparables, como conjurar 3 cabezas y 6 brazos. Xiao levantó la bola peluda y preguntó sobre la situación exterior. Bola peluda sacudió la cabeza. No sabía mucho. Lo único que hizo después de despertarse fue comer, y no tuvo que caminar muy lejos. Eres un entusiasta. El mocoso diabólico golpeó su cabeza. Luego se frotó el estómago después de darse cuenta de que estaba gruñendo de hambre. Con un destello, desapareció de su lugar actual. Una hora después, regresó con varias medicinas enérgicas en la mano. Comenzó a masticarlos con un sonido de cachi, como si estuviera comiendo zanahorias. La peluda bola lo miró con desprecio y gritó con un sonido zizi, ¿qué significa eres un entusiasta de ti mismo? ¿Por qué regañarme? El nido de Kumpen contenía varias regiones prohibidas que estaban llenas de medicinas enérgicas. Las tierras eran exuberantemente verdes, deslumbrando incluso a quienes miraban desde lejos. Si estas tierras se hubieran ubicado fuera de este lugar, incluso los países antiguos comenzarían a luchar por esos recursos. Debo lograr la espiritualización completa del cuerpo. Xiao se dijo a sí mismo y comenzó una nueva ronda de cultivo. A estas alturas ya había aprendido lo suficiente sobre este nivel y estaba buscando formas de ir más allá del límite. Se esforzó por alcanzar la perfección en cada nivel y pretendió convertirse en legendario. Otros días pasaron antes de que abriera los ojos otra vez. La bola peluda actuaba furtivamente mientras arrastraba una tableta de piedra. Personajes antiguos fueron escritos sobre ella. ¿Qué es esto? Él estaba sorprendido. Airibol hizo un gesto para explicar que había robado la tableta, de ahí el comportamiento furtivo. Actualmente el mundo exterior había caído en el caos. Todos los clanes estaban buscando en el nido, provocando formaciones prohibidas de vez en cuando. Seres poderosos cayeron como las hojas de otoño, pero hicieron algunos grandes descubrimientos. La gente había descubierto algunas tabletas de piedra. Aunque no había poderes divinos registrados en ellos, todavía eran valiosos ya que estos escritos fueron dejados por Kumpen, registrando sus historias de vida.
Al ver que los otros estaban agarrando las tabletas, la bola peluda también se unió. Incluyendo esta, había recuperado 8 piezas. Xiao miró a su alrededor y vio un montón de tabletas de piedra. Los estudió con paciencia, leyendo todo cuidadosamente. Se le ocurrió una idea. Aunque las tabletas no contenían métodos secretos, sí hablaron sobre los entrenamientos y las penitencias por las que pasó el Kunpeng después de nacer. Uno de ellos incluso mencionó que este mar se parecía mucho al lugar de nacimiento del Kunpeng. El entorno similar era adecuado para que los jóvenes se formaran. Xiao se estiró. Ven, vamos afuera. Finalmente, salieron del nido de Kunpeng y siguieron el camino. Encontraron que muchas personas también se habían retirado. Después de explorar este lugar durante tanto tiempo y sufrir tantas muertes y lesiones, todavía no habían encontrado la preciosa técnica. Muchos dudaron acerca de si el nido contenía ese poder divino inigualable o no. Todos se habían vuelto aún más cuidadosos ahora. Solo enviaron a parte de sus equipos a explorar el nido y el resto esperó afuera, porque seguir corriendo hacia adelante sería demasiado agotador. Putón. Xiao se zambulló en el mar azul y comenzó otra ronda de cultivo para endurecerse. Ubicadas en el fondo del mar estaban la cueva del Yang Supremo, el abismo del hielo negro y la tumba de las estrellas caídas, todos los cuales eran los lugares más maravillosos para entrenarse para la espiritualización. La gente común podría no ver a ninguno de ellos en la vida. Las llamas surgieron en lo alto de la cueva del máximo Yang. La luz brillaba en el fondo del mar, inextinguible por el agua del mar. Todo estaba sellado por hielo en el abismo del hielo negro. Agua de mar congelada llenó el lugar. Uno solo podía acercarse rompiendo el hielo. La tumba de las estrellas caídas consistía en meteoritos que habían caído del cielo, e incluso había algunos minerales de hierro divinos que eran extremadamente raros en este mundo. Todos habían caído del cielo, amontonándose en este lugar. Estos eran lugares aterradores. La esencia espiritual se movió tan violentamente que fácilmente podría romperla en pedazos. Endurecerse en estos lugares era como vivir en el cielo y el infierno al mismo tiempo. ¿Los usó el Kunpeng para entrenarse y fortalecerse cuando era joven? Xiao se dijo a sí mismo antes de comenzar otra ronda de cultivo duro. Estaba absorto en este lugar y había olvidado las noches y los días. Durante exactamente 3 meses, introdujo todo tipo de poderes espirituales en su cuerpo y llevó su fuerza física a otra altura. Finalmente, en el fondo negro del mar, una figura abrió los ojos y emitió 2 destellos de relámpagos divinos. Fue una escena sorprendente. El figurado murmuró para sí mismo. La espiritualización absoluta del cuerpo, lo hice. Capítulo anterior, capítulo siguiente, capítulo 245. El verdadero camino. Después de pasar 3 meses bajo el mar endureciéndose, Xiao finalmente tuvo éxito. Alcanzar la cima de la perfección en esta etapa fue una experiencia difícil de expresar con palabras. Al alcanzar la espiritualización completa, uno podría sentir de inmediato que lo habían logrado. La luz enérgica iluminaba todas las cosas de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera, borrando las distinciones entre los dos. Todo su cuerpo estaba en armonía mientras estaba sentado allí con las piernas cruzadas como una deidad. Un halo de luz lo rodeaba mientras absorbía la fuerza espiritual de todas las direcciones, fusionándose en su cuerpo para forjar el verdadero ser. La capa de luz brillante y translúcida que cubría los huesos y los órganos internos se había roto y quemado en rayos de luz antes de desaparecer. Un resplandor hecho de esencia gorgoteó en su lugar, fusionándose con su carne, sangre, huesos y órganos internos. La película de luz ya no era necesaria. La luz enérgica se generaba por sí sola, alimentando cada centímetro del cuerpo. El proceso ya no se limitaba solo a la superficie de los huesos. Xiao sabía que había tenido éxito. Los fenómenos eran idénticos al entierro de la semilla espiritual y a las luces espirituales autogeneradoras de las leyendas. Él había pisado el camino correcto. Lo que tenía que hacer ahora era guiar la luz espiritual y dejar que alimentara la semilla enérgica, haciéndola echar raíces y germinar. De esa manera, cada símbolo dentro de él se enderezaría y llevaría a cabo la consolidación final. Voy a comenzar a guiar la luz espiritual, murmuró él. Símbolos en todo su cuerpo convergieron en corrientes de fuerza divina. Estas corrientes fluyeron hacia sus extremidades y huesos, interconectándose para formar una red. El proceso fue esencial para desarrollar la fuerza física. Construir símbolos propios era extremadamente difícil, y los humanos habían estado imitando pájaros viciosos y bestias feroces desde la antigüedad.
En los últimos años, finalmente inventaron sus propios textos sobre huesos, lo que les permitió ganar fuerza gradualmente. En el ámbito de la transformación espiritual, uno se calificó para hacer tales cosas. Podrían llevar a cabo una construcción simple y orientación de símbolos. Estas habilidades no eran técnicas preciosas, pero eran aún más importantes. Estos símbolos podrían proporcionar al cuerpo una energía inagotable. Ahora que había logrado la espiritualización del cuerpo y había alcanzado la cima de la perfección, todo lo que necesitaba era combinar los símbolos. Mientras los símbolos que construyó no fueran demasiado débiles, cualquier otro defecto podría ser reparado ahora por su cuerpo espiritual. Después de todo, la espiritualización del cuerpo había armonizado su cuerpo, haciéndolo inocente como un niño. Todo espíritu se había fusionado en uno y el autoajuste podía corregir las direcciones de todos los símbolos. Aún así, Xiao todavía dudó y estaba reflexionando cuidadosamente sin tomar medidas. Se le ocurrieron muchas ideas. De repente, una resplandeciente luz divina surgió en su mente y recordó ese hueso. Las cosas que antes no podía entender ahora se volvieron claras como el cristal, lo que le permitió obtener una comprensión iluminada y naciente. Eso es todo, el verdadero registro primordial. Podría darme algo de inspiración ya que todo tipo de respuestas se encuentran dentro de él. Los ojos de Xiao estaban brillantes de emoción. El origen del verdadero registro primordial era misterioso. Después de que la deidad del sauce encontró la tribulación y fue casi devorada por decenas de miles de rayos, descendió del cielo más alto antes de enraizarse en la aldea de piedra. El hueso brillante e impecable era lo único que llevaba consigo. La deidad del sauce les había advertido severamente que nunca deberían revelar la existencia de este hueso. Si alguna vez salieran las palabras, la calamidad caería sobre ellos. El hueso blanco inmaculado no contenía ninguna técnica preciosa. Solo había algunos símbolos e ilustraciones de batallas divinas, algunas de las cuales eran muy profundas. Xiao finalmente pudo entenderlos ahora. Estos fueron los caminos de texto óseo más deseables dentro del reino de transformación espiritual. Todo dentro de este hueso explicado desde la fuente original, todo lo que contenía una profundidad inimaginable. También comenzó con lo básico mientras explicaba teorías profundas en términos simples. Realmente había muchos misterios profundos grabados en él. Xiao hojeó un pasaje tras otro, comprendiéndolos con su corazón. De repente, los símbolos comenzaron a organizar fila tras fila entre ellos para complementar el reino de la transformación espiritual. Su piel brillaba, como si una deidad suprema se hubiera despertado de su sueño. Cobró vida dentro de su cuerpo y estaba a punto de tallar su impronta vital. Se sentó con las piernas cruzadas en el aire, protegiendo el cuerpo y el alma de Xiao. El verdadero registro primordial contenía una multitud de textos óseos, con capítulo tras capítulo de escritura. Cada capítulo contenía una respuesta perfecta. Los más simples y naturales fueron los que más se transmitieron. Innumerables años de pruebas han demostrado su validez, se dijo Xiao. Por sí solo, cada símbolo no era profundo en absoluto. Sin embargo, combinarlos como tal fue como convertir lo asqueroso y podrido en lo raro y etéreo. Organizarlos de tal manera dentro del cuerpo de uno y evolucionarlos dentro del nivel de transformación espiritual fue un logro sorprendente en el mundo humano. Este pertenece al verdadero clan Ou, esto al clan Xuanwu, esto al clan Qionqi, y esto al clan Taowu, murmuró Xiao. Estos pasajes de símbolos eran todos modestos y simples. Contenían patrones ordinarios de varios clanes. Cuando se juntan y forman un capítulo de texto, se convierten en algo totalmente diferente. Con su estudio, aparecieron diferentes combinaciones. Su cuerpo espiritualizado se movería de forma autónoma para reorganizar continuamente los símbolos dentro de él, lo que los convirtió en impresiones resplandecientes. Con la reorganización y la recombinación, varios símbolos se han ajustado a su posición óptima, lo que les permite ejercer un poder mucho mayor. A medida que pasaban los días, había perdido la cuenta del tiempo. Xiao no estaba simplemente repitiendo lo que decían los pasajes, sino que también obtuvo ideas por su cuenta. Estaba completamente absorto en un estado de estudio del Dao. Después de algunas compensaciones y elecciones, había ordenado los símbolos de la manera más adecuada para él. Esta fue una decisión conjunta creada tanto de su cuerpo como de su mente. La mente haría su propia comprensión, y luego el cuerpo espiritualizado probaría esta habilidad. Después de descubrir que funcionó mejor, comenzaría a recombinarse por sí solo. Finalmente, los símbolos dentro de él se organizaron de manera ordenada, ya no se confundieron como antes.
Tan pronto como surgiera una idea, los símbolos fluirían como el agua y se fusionarían en su carne, sangre, órganos internos y huesos. La película ya no estaba allí, ya que se había convertido en parte de él. Finalmente había logrado la espiritualización del cuerpo, alcanzando la cima de la perfección en esta etapa. En un instante, Xiao sintió que su capacidad de combate se había disparado enormemente. Los símbolos dentro de él le proporcionaban un poder inimaginablemente grande. Cuando comenzaron a funcionar, sintió que un horno divino eterno estaba ardiendo en su interior que proporcionaba una corriente interminable de llamas de símbolos divinos. Xiao entró en erupción en el cielo directamente desde el fondo del mar, causando que las mareas se dispersen en el mar. Saltó fuera del agua y miró a lo lejos el mar azul magnífico e ilimitado. Muchos cultivadores que estaban cerca observaron la escena con sorpresa. Otro joven cultivador ha fallado. Todos piensan que al obtener los métodos de entrenamiento de Kunpeng y conocer el método que utiliza para endurecer su cuerpo, pueden repetirlo ellos mismos para alcanzar el nivel de Kunpeng. Son demasiado ingenuos. No todos pueden convertirse en Kunpengs, exclamó un anciano cultivador mientras razonaba con los discípulos frente a él. Usando Xiao como ejemplo, él sinceramente les pidió a sus discípulos que no imitaran a Xiao. Xiao se frotó la nariz y se quedó sin palabras. Se había convertido en un mal ejemplo. Joven, ¿cómo estuvo ahí abajo? ¿Hacía calor o frío? Bromeó un hombre de mediana edad. La cueva del Máximo Yan era cálida y cómoda. Por supuesto, todavía no tengo idea de cómo se siente el lugar más profundo. Iré allí cuando necesite cultivarme a un nivel superior, respondió Xiao. Definitivamente no sabes el significado de ser humilde. Deja de presumir. No menos de 8.000 cultivadores han caído en los últimos 3 meses. Todos habían sido quemados en cenizas antes incluso de acercarse a la cueva. Tienes razón. El abismo del hielo negro también ha congelado a miles de criaturas. Todos los que se acercaron han muerto todos adentro. Todas estas personas hablaron con un miedo persistente. Durante los últimos 3 meses, las peleas estallaron de vez en cuando cerca del nido de Kunpeng. Las cosas seguían siendo intensas y, de hecho, había llegado más gente. Al principio, la noticia de la aparición del nido de Kunpeng se limitó a esas fuerzas de primer nivel. Luego se extendió a varios cultivadores y criaturas insectas. Como resultado, varios seres poderosos habían venido después de recibir la noticia. Esto era especialmente cierto para las áreas marítimas y los grandes océanos más alejados, e incluso algunos ancianos se habían escabullido en sí mismos. Arriesgaban sus vidas para participar en la competencia. La rivalidad aquí se había vuelto más feroz. Dentro de esta región, una criatura aleatoria podría ser un líder de clan que descendía de una montaña divina o un anciano de una isla de deidades marinas. El ambiente se puso rápidamente a prueba. Las grandes guerras se libraron ferozmente en esta área, y el número de poderosas aumentó, pareciendo ser aún más poderoso. Durante este periodo, varios jóvenes se habían hecho un nombre. Su valentía incomparable era como el mar y las deidades de guerra que habían renacido en este mar. Se dijo que muchos más allá del nivel de transformación espiritual habían muerto en sus manos. Eran absolutamente invencibles e incomparables en este nivel, y si las deidades hubiesen renacido aquí, era probable que no pudieran haberlo hecho mejor. ¿Y? Xiao estaba sorprendido. Después de salir del mar, el nido de Kunpeng parecía diferente. A través de la niebla borrosa, el antiguo nido era completamente dorado. Luego envió ondas que parecían la condensación de símbolos. ¿Qué estaba pasando? Él estaba asombrado. Era extraño más allá del sentido común. Sintió que algún tipo de gran secreto podría estar escondido dentro de él, y rápidamente abandonó la multitud. Caminó sobre la superficie del océano hacia una región pacífica para observar cuidadosamente. Xiao de todo corazón observó el nido gigante, observándolo mientras cambiaba de dorado a negro azabache. Rastros de símbolos surgieron de él antes de marcarse en el aire. Finalmente, reconoció algunos textos secretos. Estos eran algunos segmentos incompletos de los símbolos primitivos, pertenecientes al Kunpeng. El descubrimiento lo sorprendió. ¿Cómo podría ser esto? Era muy peculiar. Los símbolos salían volando del nido, formando la forma prominente de un Kunpeng. ¿Cómo podría suceder esto? ¿Acaso las preciosas técnicas salieron solas? El mocoso diabólico miró a su alrededor para ver la reacción de otras personas. Quería saber si los demás también estaban viendo esto. Para su sorpresa, todos actuaron como si no hubiera nada allí, sin prestar absolutamente ninguna atención.
Para probar esto, atrapó algunas criaturas y les preguntó cómo se sentían al respecto. La respuesta siempre fue la misma, sin que nadie sintiera nada. En este instante, Xiao estaba lleno de emoción. Especuló que para obtener las preciosas técnicas de Kunpeng, era necesario recorrer el camino que había recorrido para acercarse a él. Eso es. Se decía que aquellos que habían abierto 10 pasajes celestiales podían encontrar el camino a la tierra prohibida y obtener el poder divino de uno de los 10 viciosos. Parece que el rumor tiene otra explicación. El mocoso diabólico entendió bien las cosas y lo descubrió al instante. El Kunpeng estaba eligiendo sus discípulos y herederos. 10 pasajes celestiales fueron solo el comienzo. El nido contenía la experiencia y el método de entrenamiento de su juventud, que obviamente apuntaban a un camino de cultivo. Caminar su camino era la única forma de obtener sus técnicas. Cuando se difundieron los rumores de que solo aquellos con 10 pasajes celestiales podían abrir la ruta, no necesariamente significaba una ruta física, sino más bien el camino hacia la preciosa técnica del Kunpeng. Es un camino que no es tangible. Ese sería el verdadero camino. Después de darse cuenta de esto, Xiao se calmó y se concentró en su exploración. Los símbolos se veían diferentes según el lugar desde el que se observaba. A veces, una sombra del Kunpeng aparecía y se elevaba en el cielo, lo que le permitía obtener algunas técnicas simples. Después de varios días, se estaba volviendo cada vez más solemne y respetuoso. Seguía cambiando de lugar, y cada lugar nuevo le ofrecería algo diferente que lo deleitaba enormemente. Durante el siguiente medio mes, había aprendido algo nuevo todos los días. Aunque no había encontrado las técnicas preciosas del verdadero Kunpeng, estos hallazgos aún lo complacían bastante. No, no soy el único que conoce este secreto. Otros parecen haberlo notado también. Esas personas que han venido con huesos, escamas y plumas del Kunpeng también deben haberse dado cuenta. Ese día, Xiao frunció el ceño. No irás a ninguna parte esta vez. Sonó una voz familiar. Sus ojos fríos ansiaban matar, y algunos expertos lo ayudaron a rodear esta zona marítima. ¿Eres tú, de nuevo? No huyas esta vez. Xiao se dio la vuelta, y cuando vio que el joven de cabello verde había vuelto a verlo, su rostro se volvió severo. Invitaron al mocoso diabólico a venir aquí y explorar el nido de Kunpeng. Cuando llegó el peligro, no solo se negaron a salvarlo, sino que incluso intentaron matarlo cuando estaba caído. El joven de cabello verde lo provocó una y otra vez después, tratando de matar a Xiao en cada ocasión. Como decía el dicho, 3 huelgas y estabas fuera. Xiao tuvo suficiente de él hace mucho tiempo. Después de la espiritualización del cuerpo, de hecho necesitaba a alguien para probarse, y el joven de cabello verde era el blanco perfecto. Esta vez, Xiao realmente podría darse un festín con una criatura de sangre pura. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.